Teología negativa, Dios como la divina tiniebla del no saber. La teología negativa es una tradición teológica cristiana que reflexiona sobre Dios e insiste en que lo divino, al ser radicalmente trascendente, sobrepasa todo pensamiento y lenguaje. Dios, por tal razón, no debe ser aproximado a través de un lenguaje afirmativo mediante la utilización de imágenes, símbolos, metáforas y analogías, sino a través del uso continuo de la negación, la paradoja y la contradicción, que enfatizan la inadecuación de todo lenguaje para capturar la trascendencia divina. Pseudo Dionisio Areopagita, un influyente teólogo del siglo VI después de Cristo, combinó las enseñanzas cristianas con la filosofía neoplatónica, siendo el padre de la teología negativa o apofática. Su identidad real sigue siendo un misterio, pero sus obras han dejado una profunda huella en la teología y la mística cristiana. En los nombres de Dios, Pseudo Dionisio explora cómo los nombres atribuidos a Dios son insuficientes para capturar su esencia. Afirma que el lenguaje humano es limitado y que Dios trasciende cualquier descripción posible, revelando así su misterio. En teología mística, su obra más sorprendente e influyente va aún más allá y sostiene que la manera más adecuada para hablar de Dios y de unirse a Él es por medio de una negación de todo lo que ha sido negado, a través del abandono de todos los conceptos interpretativos, de un desconocimiento, de un no saber. Cuando libre el espíritu, y despojado de todo cuanto ve y es visto, penetra en las misteriosas tinieblas del no saber. Allí, renunciando a todo lo que pueda la mente concebir, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Allí, sin pertenecerse a sí mismo ni a nadie, renunciando a todo conocimiento, queda unido por lo más noble de su ser con aquel que es totalmente incognoscible. La influencia de Pseudo Dionisio en la mística cristiana es inmensa. Sus ideas sobre la trascendencia divina y la inefabilidad han moldeado el pensamiento de numerosos místicos y teólogos, promoviendo una aproximación contemplativa, receptiva y humilde hacia lo sagrado. Meister Eckhart, un místico y teólogo alemán del siglo XIII, es conocido por su pensamiento audaz que expandió la teología negativa en la llamada mística renana. Al igual que Pseudo Dionisio, enfatizó la inefabilidad de Dios, proponiendo que solo a través del desapego y el silencio se puede experimentar lo divino. Este maestro, que por sostener estas ideas fue sometido a un proceso por sospecha de herejía, utilizaba sus sermones para explorar la relación entre el alma y Dios. Sus enseñanzas, muchas veces controvertidas, como el engendramiento de Dios en el alma, buscaban desvelar la profundidad del conocimiento divino y la unión espiritual. El deshacimiento, para Eckhart, era una vía esencial hacia Dios. Creía que solo al vaciarse de conceptos y creencias, el alma podía experimentar la verdadera presencia divina, más allá de las limitaciones del entendimiento humano. Desde la perspectiva de este último, Dios es el camino sin camino, la negación de la negación, una nada que desarticula cualquier afán de conceptualización. Ruego a Dios que me vacíe de Dios. Está aquí y está allí, está lejos y está cerca, es profundo y es alto, en tal forma creado que no es esto ni aquello. Ángela de Foligno fue una mística medieval italiana cuyo fervor religioso y experiencias místicas la convirtieron en una figura influyente. Su obra más conocida, El libro de la experiencia, relata sus visiones, revelaciones y profundas experiencias espirituales. Ella veía lo divino como una realidad inefable y trascendente. Habla de la experiencia de Dios amor que lleva al ser humano a experimentar con locura su ausencia. Esta mujer, en su encuentro personal con Él, lo descubre lleno de ternura, con palabras que le recuerdan que ella es la hija amada, pero que a su vez, eso que ve, no lo sabe describir. He visto una plenitud, una majestad inmensa, que no sé describir. Al alejarse, me dijo muchas palabras de dulzura, y se alejó con indecible suavidad, lentamente, poco a poco. Fue entonces al ausentarse, cuando comencé a lanzar voces y gritos, y sin ningún pudor vociferaba y clamaba repitiendo esta frase, amor no conocido, ¿por qué me abandonas? No era capaz de decir otra cosa. San Juan de la Cruz, otro pilar de la mística cristiana, vivió una vida dedicada a la búsqueda de la unión con Dios.
Sus obras, como La subida del Monte Carmelo y La noche oscura, que beben directamente de la teología negativa, describen el proceso doloroso pero transformador de purificación espiritual. En La noche oscura, San Juan de la Cruz detalla cómo el alma, en su anhelo por Dios, debe atravesar etapas de oscuridad y desolación. Este viaje interior es fundamental para alcanzar la iluminación y el amor divino. La experiencia mística en San Juan de la Cruz destaca la paradoja de encontrar luz en la oscuridad. A través del sufrimiento y la renuncia, el alma se purifica y se prepara para una comunión más profunda y auténtica con Dios. Como dice en una parte de la subida del Monte Carmelo: Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Ya que por aquí no hay camino. Angelus Silesius, un poeta y místico alemán del siglo XVII, es conocido por su obra El peregrino querubínico. Esta colección de epigramas poéticos explora temas de espiritualidad, paradoja y el misterio de lo divino. Los escritos de Angelus Silesius, llenos de aparentes sinsentidos y enigmas, invitan al lector a contemplar el misterio de la existencia y la naturaleza no conceptualizable de Dios. Su obra, heredera de la teología negativa, desafía la lógica convencional y abre nuevos caminos, no exentos de ironía, dentro de esta particular tradición teológica. ¿Dónde se encuentra mi morada? Donde no hay ni yo ni tú. ¿Dónde está el fin último hacia el cual debo tender? Donde no se encuentra ningún fin. ¿Hacia dónde debo ir? Más allá de Dios, al desierto. Thomas Merton fue un monje trapense y escritor prolífico del siglo XX. Su contribución a la espiritualidad cristiana incluye una rica exploración de la teología negativa, integrando elementos de misticismo oriental y occidental en su búsqueda de lo inefable. En Pan en el desierto, Merton profundiza en la experiencia mística y la unión con Dios. Utiliza un lenguaje poético y reflexivo para guiar al lector hacia una comprensión más profunda del silencio y la contemplación. Merton incorporó la teología negativa en su obra, subrayando la importancia del desapego y la oscuridad espiritual. Su enfoque enfatiza el no saber como un camino hacia la verdad, resonando con la tradición mística cristiana. El alma, captando y comprendiendo en su propio espejo negro la temible oscuridad de la revelación, se enfrenta en sus propias profundidades con el rostro de Cristo asesinado. Esto es más que un encuentro. Es una identificación. Hemos entrado en un bautismo de tinieblas en el que somos uno con su muerte. Pero morir con Cristo es resucitar con Él, no podemos estar muertos con Él sin que nuestra vida esté escondida con Él en Dios. La conexión entre los místicos y la teología negativa es evidente en su enfoque en el misterio y lo inefable. A través del vaciamiento, el silencio y la contemplación, estos místicos buscan trascender las limitaciones del lenguaje y el pensamiento para acercarse a lo divino. La teología negativa ha influido significativamente en la teología contemporánea. Al enfatizar la incapacidad humana para describir plenamente a Dios, desafía a los teólogos a adoptar una postura de humildad y reverencia ante el misterio, reconociendo los límites del conocimiento humano sobre lo divino. Esto ofrece una perspectiva alternativa que invita a los buscadores de la verdad a desapegarse de las imágenes y conceptos preestablecidos de Dios, abriendo camino hacia una experiencia más pura, abierta y directa. Existen paralelismos entre la teología negativa y otras tradiciones místicas, como el sufismo y el budismo zen. Todas estas corrientes promueven el desapego de conceptos y la búsqueda de una realidad trascendental, revelando una unidad subyacente en la experiencia mística universal. A lo largo de la historia, la teología negativa ha recibido tanto críticas como apoyo. Algunos teólogos y místicos valoran su enfoque espiritual y sus sugestivos planteamientos, mientras que otros la consideran demasiado abstracta y alejada de la experiencia cotidiana de la fe. El impacto duradero de la teología negativa radica en su capacidad para desafiar y enriquecer nuestra comprensión de Dios. Al aceptar la limitación del lenguaje, se abre un espacio para nuevas experiencias y dimensiones de lo sagrado.
Invitamos a la introspección y la contemplación personal como un camino hacia el encuentro con lo divino. En el silencio y el abandono de todos los conceptos interpretativos, podemos descubrir una profundidad espiritual que trasciende las palabras y nos conecta con el misterio sin condicionarlo. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo, además de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para recibir más contenido como este. Hasta pronto.